En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Decir que es bien bonita, señorita, con su boquita de caña dulce recién cortada. Usted sí que es bien bonita, señorita, con su sonrisa como las flores de reseda cristal, bonita como el turpial que canta en el morillal de sus cabellos y la mirada, la cascada que me moja el corazón. Y yo, que muero de soledad, tengo la yeguencilla para los dos. Y yo, que muero de soledad, tengo la yeguencilla para los dos. Mangala y la chacaracha es mi muchacha, con esos ojos tan lindos de tamarindo. Y yo, que muero de soledad, tengo la yeguencilla para los dos. Y yo, que muero de soledad, tengo la yeguencilla para los dos. 14 de julio del año 2021, con esa canción maravillosa, Cristal, interpretada por Gualberto Ibarreto, una canción de 1997, escrita por Gualberto Ibarreto, Simón Díaz y Edgar León. Yo siempre la he vinculado con Cristal Montañez. Yo creo que los tres quedaron impactadísimos con esa bellísima mujer de la época, Cristal Montañez, y la forma de sublimar tanto amor fue cantarle, escribir esta canción y cantársela. Bellísima la canción es una canción de declaración de amor, el maravillosa, que forma parte pues, de este acervo maravilloso musical de los venezolanos. Además, Gualberto Ibarreto está cumpliendo años recién esta semana. Bueno, saludos a María Macei y a todos los que están conectados en este momento a través de rcr750.com, @rcr750 en las redes sociales y el canal de RCR en vivo por YouTube, RCR750 al aire, por TuneIn y bueno, y por todos los medios, la verdad, por todas las formas que nosotros hemos inventado, intentado y trajinado para que ustedes y yo estemos juntos. Saludos a Marbella Terán, saludos a todos, buenos días. Gracias y saludos aquí a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Wilipsa Arcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano en la producción y el maquillaje, José Gregorio González en los controles para que todo se salga bien y se oiga mejor. Helen Machado debutando en la lectura de las noticias, la nueva voz que enamora, ya la oiremos. Helen Machado, acostúmbrense a Helen, a ese nombre y a ese tono de voz. Y Marilia García, la cuidadora del ramo de Mingo. Se la deja Mingo allí en el salón y bueno, no deja ni que la vean. Las abejas tienen cerco hasta para las abejitas. Marilia García en la producción de contenidos y de información. Hoy, miércoles de perspectiva con el gran Miguel Fontán, @Miguel Fontán. Miguel, saludos. Hola Víctor, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por este nuevo espacio. Lamentablemente no te puedo acompañar hoy en el estudio. Tomamos debida nota. Aquí se quedó el maquillaje de Catherine Frío. ¿Y ahora quién maquillo? Bueno, la mandé a maquillar a José Gregorio. Bueno, lo que pasa es que tienen que hacer delivery para el maquillaje. Ah, sí, bueno, pues te llaman el vivo. Muy bien, Miguel, de verdad chévere que estés de nuevo con nosotros, a pesar de que hoy sea un poquito en la distancia, pero bueno, ya iremos encontrando las oportunidades. Hoy, sí. Miguel, nos toca hablar de lo que todo el mundo habla, pero para ponerla en perspectiva. Cuba, opresión y el chance de la libertad. Considerando además que desde el principio hay que entender que el comunismo
rige en Cuba, que todos aquellos lamezuelas y lamebotas que están enamorados de Fidel Castro son cultores del comunismo y que el comunismo siempre es así, él termina, digamos, a palos con la gente. Bueno, pero quiero oír tu opinión. Bueno, antes que nada, que se me había pasado, gracias por este nuevo espacio. Hoy es el programa 54, si mal no recuerdo. Tengo que revisar la página donde los tengo. Y bueno, siempre agradecido contigo por esta oportunidad de reflexionar y de contactarnos con oyentes para tratar de hacer pedagogía política frente a todo lo que nos ocurre, ¿no? Bueno, con relación al tema que plantea Víctor, yo creo que nosotros tenemos que empezar por poner las cosas en perspectiva. Si bien lo de Cuba es algo inédito, porque la protesta que se llevó a un tiempo atrás en el Malecón no fue ni con la magnitud ni con las consignas que se están enarbolando ahorita, ¿no? Pero yo creo que hay que empezar por reflexionar que existen elementos que con el tiempo se han convertido en representantes absolutos de ciertas significaciones políticas, ¿no? Y que a pesar de que apelan a realidades innegables, por ejemplo la tolerancia, recogen fielmente un anhelo y una necesidad para que la política se desarrolle en función de la dignidad humana y del bien común. Olvidan que no todas circunstancias son aplicables, ¿no? Y eso un poco, digo esto un poco por tu reflexión de aquellos lamebotas que durante años alabaron a Fidel Castro y peor aún, dejaron escrito públicamente que le devolvió la dignidad a los pueblos latinoamericanos, ¿no? Entonces, cuando esto ocurre, llenamos la política con elementos que acabarían con ella, porque la tolerancia y la admiración por asesinos, por dictadores, pues por supuesto que acaba con el anhelo político en tanto un espacio de conversar ideas, de argumentar las ideas, de llegar a acuerdos y no de lucha existencial, como se ha vuelto los espacios de libertad en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba. Cuando tú los evocas o tratas de conquistarlos, pues lo que estás es en el fondo en una lucha existencial más o menos cercana a la desaparición del otro, ¿no? Entonces, claro, cuando eso ocurre, dejamos el camino abierto a la catástrofe y hacemos que esa catástrofe pertenece a la naturaleza de lo político, y es falso, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque nosotros en Venezuela, antes de llegar a Cuba, antes de llegar al caso de Cuba, tenemos un ejemplo fabuloso de esto, es reducir la democracia al voto, ¿verdad? Y despedazamos las condiciones en las que ella tiene que crecer y creemos que esas condiciones son algo instrumental en el sentido que se limita a reglas y normas y que existe la posibilidad de una democracia con reglas mínimas, ¿no? Con condiciones mínimas. Y lo mismo ocurre en Cuba. Empezamos a ver como normal que la política es una relación de dominados y dominadores en la cual existe la posibilidad de que los dominadores adopten una forma despótica. No solo existe esa posibilidad, sino que terminamos alabándolo. Cuando se murió el asesino del dictador Fidel Castro, cuántos nos salieron a lamentar su muerte, ¿no? Entonces, claro, eso hace que esa dominación se amplíe hasta ámbitos monstruosos y que al final no deje más que ampliar una brecha como ocurre en Cuba, Venezuela y Nicaragua, en que la de los dominados ni siquiera puede hacer una rebelión y mucho menos controlar a los dominadores. ¿Por qué te digo esto? Bueno, porque el pueblo de Cuba salió a las calles. El pueblo de Cuba, y es de verdad algo que a mí me erizó la piel, escuchar como un pueblo que nunca conoció la libertad, porque Cuba ha estado pasando entre dictaduras más o menos asesinas, a exigir libertad en las calles, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿cómo alguien puede exigir libertad si no la conoce? Y ahí es donde tú empiezas a entender que la libertad es connatural a la naturaleza humana. Y que tiene poco que ver con democracia, o sea, porque como tú lo planteas, democracia es, entre muchas otras cosas, pero sobre todas las cosas, un sistema de selección de los líderes, ¿ok? A través del voto. Ahora, libertad es esa
necesidad de espacios propios para construir tus proyectos de vida, sin que nadie te naricee. Entonces, efectivamente, Cuba no ha tenido muchas oportunidades de democracia, pero eso no significa que los cubanos no sepan lo que es libertad y no entiendan que no viven en libertad, sino que viven sometidos por un régimen atroz, que además plantea constantemente y hasta la locura la disonancia cognitiva. Te dice, tú eres libre, pero cuidado que la policía está allí. Tú eres libre porque todo comunista es libre, pero si no estás de acuerdo conmigo, vas preso. Tú eres libre, pero no tienes internet. Tú eres libre, pero no puedes ver las películas que a mí no me gusta que vean. Tú eres libre, pero solo para ir a votar por el Partido Comunista. Bueno, eso hace que la gente diga, bueno, pero esto... ¿Cómo es posible que tú no me permitas cosas que desde mi punto de vista resultan lógicas y absolutamente apreciables, ¿no? Exactamente, exactamente. Por eso es que lo que ocurre en Cuba también nos tiene que llamar a la reflexión, digo, las democracias occidentales, porque eso es una pelea de burro contra tigre. Es decir, tú tienes una sociedad o una población que salió a exigir libertad, pero esa sociedad y esa población está desarmada. Esa sociedad y esa población enfrenta con palos, botellitas de agua, a una represión del régimen que no viene, como lo vivimos aquí en Venezuela, con escudos de cartón y palos y piedras, ¿no? Y Entonces, que ¿qué tiene pasa toda la también? impunidad, porque lo que hemos visto, Miguel, en los últimos tiempos es como bandas armadas de cualquier forma, palos, bates con clavos, etcétera, etcétera, se enfrentan a la población y tienen toda la impunidad del Estado, porque el Estado ha Exactamente. dicho que los que no creen en el comunismo y los que protestan ni son ciudadanos, ni siquiera son gente, son contrarrevolucionarios, son agentes del imperio y por lo tanto hay que exterminarlos. Y salen a exterminarlos. Ahora, con la tibieza pecaminosa y horrible de una comunidad internacional que no sabe qué hacer, porque su tótem siempre ha sido el comunismo cubano. Los intelectuales latinoamericanos son del tamaño de la miseria de su tibieza que están demostrando en este momento, que ninguno sale a decir, oye, el comunismo es un fracaso totalitario, que golpea, que desmadra a sus ciudadanos. No son capaces de decirlo, sino que andan en la tibieza porque en el fondo todos ellos admiran a Cuba y a todos ellos les sabe a nada la suerte de los ciudadanos, la vida de los ciudadanos y los derechos humanos de los ciudadanos cubanos. Por eso es que ahí nosotros tenemos que entender, y creo que eso es parte de lo que eh, tenemos que empezar a observar, es que el poder, si bien el poder que se vive en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, no puede ser atribuido a un único individuo, porque depende de la actuación conjunta de muchos, como tú decías, no solamente depende de los cuerpos de seguridad, sino de estos malandros que salen con piedras y con clavos y lo que tienen es la anuencia para hacer desmadre. Entonces, depende de la actuación conjunta de muchos, pero el beneficiario sí puede ser uno solo, el beneficiario de esa violencia sí puede ser uno solo o un pequeño grupo, que es lo que sucede. Entonces, no importa, ya no importa si Fidel se murió hace muchos años o si Raúl no está. La revolución cubana trascendió a esas miserables figuras y entonces ahora toda la izquierda mundial y los que se dicen de centro no terminan nunca de condenar a Cuba o al régimen cubano, porque como tú bien dices, eso es todo un modelo de dignidad humana que falsamente ellos se crearon, porque ¿qué dignidad humana puede haber en un pueblo miserable? Yo tengo una foto que verás después en el link, donde está el malecón de La Habana y donde hay un edificio que es muy hermoso y están todos los edificios que en cualquier momento caen por la ruina del salitre. Entonces, ¿qué dignidad humana puede haber ahí? Entonces, no se trata de un individuo o de una coalición dominante, como algunos analistas han identificado. Se trata de una dinámica que se genera de forma autopoyética en cada uno de los actores y en cada uno de los espacios donde esa violencia se puede desarrollar sin ninguna mediación y sin ninguna limitación y contención. Que dicho sea de paso, como tú bien dijiste, no viene de adentro, no puede venir de adentro porque el abismo entre dominadores y dominados es muy grande.
Tiene que venir de afuera, pero de afuera no viene. ¿Por qué? Porque nos volvimos pusilánimes frente a lo que significa respetar y salvaguardar la dignidad humana, esté donde esté maltratada. Entonces, eso es parte de lo que aquí, de lo que yo he llamado ecosistema criminal, y hemos reflexionado que no es más que la reproducción de las lógicas y los elementos que una y otra vez genera violencia. Porque la capacidad, Víctor, como tú lo dijiste, la capacidad de generar violencia es el factor que legitima todo anhelo y toda actuación y toda acción individual o grupal frente a los demás. Es decir, que un grupo agarre a un ciudadano desarmado y le caiga a palos en nombre de la revolución es legítimo, porque el otro ni siquiera llega a condición de ser humano, y peor aún, el otro ni siquiera es otredad frente a ellos. Y todo esto ocurre mientras Occidente se desploma en sus postulados básicos de lo que lo hizo crecer como civilización, que es el respeto al individuo, el respeto a la dignidad humana y el bien común. Entonces, nosotros, ahí tienes el caso, por ejemplo, de Chile ahorita, que hicieron un acuerdo que toda acción violenta es legítima para lograr cambios en la sociedad. Y así nos han quitado todos los espacios frente a los pusilánimes que nunca se preguntaron qué pasa si yo degrado las condiciones que permiten la democracia, porque tú lo dijiste, y Raymond Aron en ese sentido me gusta mucho la definición que le hace desde el punto de vista sociológico, que la democracia simplemente es la organización por la lucha pacífica por el poder. Lo que nosotros tenemos que recuperar es una república en la que el poder esté limitado en todos sus espacios y que no exista la posibilidad de que alguien o un grupo sea poseedor de todo ese poder que representa el Estado. Y ese es nuestro gran problema. Ahora, hay un peligro terrible que además he visto por estos lares de gente supuestamente muy valiosa, que niegan, dicen, no, en Cuba no hay comunismo ni socialismo, sino eso es una dictadura atroz. Y la pregunta que yo siempre he hecho es, ¿a cuenta de qué estos defensores a ultranza de la ideología del comunismo y del marxismo niegan que el socialismo real es socialismo, que se llevan por esa ideología, y que precisamente esa ideología lleva a la violencia, al sectarismo, al crimen, a la constitución de ecosistemas criminales, al uso indiscriminado del poder contra el otro, a la cosificación del ciudadano, a la imposición de una utopía montada sobre las bases de humo de la propaganda sin importarle la realidad? Esto es comunismo. Esta es la única forma que tiene el comunismo de implementarse. El castrocomunismo es comunismo, y todos aquellos que lo niegan son adalides y emblemas del comunismo que quieren que estén en otros países. Me parece terrible la negación de la ideología. Bueno, tú lo dijiste bien. O sea, el comunismo y el socialismo es la cosificación del ciudadano. Es decir, dejamos ya a ese individuo libre y autónomo a desplegar la vida que él escoja, y lo hacemos un instrumento del propio sistema que se convierte en un fin en sí mismo. No es un medio como ocurre con la democracia liberal, que simplemente es un medio para que el ciudadano pueda desarrollarse en igualdad de oportunidades e igualdad frente a la ley en la vida que él escogió. No, en el socialismo no es así. El socialismo, el propio sistema político es el fin en sí mismo, y el ciudadano se cosifica y se coloca como un elemento, bien sea de disrupción al que hay que eliminar, o bien sea de adopción y que promueve el mantenimiento del sistema. Entonces, cuando tú dices, ¿por qué lo niegan? Bueno, porque el socialismo plantea una utopía que es irrealizable, ¿no? Nadie va a trabajar y va a colocar su esfuerzo en función de los demás, ¿no? Uno coloca su esfuerzo siendo útil a la sociedad, pero también en función de uno mismo. Y el socialismo eso te lo quita de antemano. Ahora, ¿qué pasa con esta gente? Bueno, muchos de estos que niegan son profesores universitarios que han pasado 30 años, 40 años, ¿verdad?, bajo una ideología, enseñando una ideología, además respetando y promoviendo esa ideología, y resulta que ahorita a lo mejor les es muy difícil pararse frente al espejo y decir, yo pasé 30 años mintiéndome a mí mismo, mintiéndole a los alumnos y utilizando como modelo una ideología que es fracasada, que nunca lleva al bien común. Entonces, prefieren
que todo ese desvío, que no es desvío de la utopía, pero no es desvío de la acción política, porque como tú bien dijiste, todo socialismo va a llevar irremediablemente a generar cierto despotismo, y si ese despotismo no tiene contención, pues va a crear ecosistemas criminales, que es la única forma que el socialismo puede mantenerse vigente, ¿no? Y lo vemos en Cuba. Porque al final todos estos comités por la revolución lo que son es una agrupación de criminales. Y eso hay que entenderlo así y hay que empezar a llamarlo así. Bueno, Ahora, pero son las mismas, son aquí los mismos grupos de choque que utiliza el régimen, son los mismos grupos de choque que se utilizan en Nicaragua, son los mismos grupos de choque que utilizó el nacionalsocialismo en Alemania, son los mismos grupos de choque que utilizó el leninismo, estalinismo, sovietismo en la que ahora es Rusia. Es el mismo grupo de choque, porque entonces ellos plantean, como planteó aquí Hugo Chávez, sin ser muy original, todo dentro de la revolución, nada fuera de la revolución, todo dentro del comunismo, nada fuera del comunismo. Y la otra gran patraña sobre la que se montan los comunistas y la ideología comunista y los socialistas es el hombre nuevo. La búsqueda del hombre que se parezca precisamente a lo que ellos quieren transformar, y la persecución de todos los demás hombres reales, hombres históricos, que no se someten, que no rinden los puntos del supuesto comunismo a los que hay que perseguir. Entonces quedan ellos con el fantasma del hombre nuevo, que ni siquiera ellos son, porque entonces la otra cosa es interesantísima. Nada más, entre comillas, decente que un comunista fuera del poder, nada más criminal que un comunista con poder. Porque en lo que llegan al poder, tras la búsqueda del hombre nuevo y de la sociedad nueva y de la igualdad, empiezan a atacar la propiedad, empiezan a restringir los espacios de autonomía de la vida y, por supuesto, dañan y empiezan a desconsiderar todos los derechos humanos que tienen que ver con tu dignidad. Entonces, vida, libertad y propiedad son las primeras presas que los comunistas en el poder intentan perseguir. Y aquí tenemos clarita la experiencia venezolana. No hay que ir a Cuba, porque Venezuela es la hija legítima, es el socialismo del siglo XXI. Con todos los defectos del socialismo del siglo XX y con los defectos sumados al uso de la tecnología del siglo XXI. Destruyen más rápido, son todavía mucho más cínicos, perturban más la vida ciudadana, arruinan a un país como Venezuela, que supuestamente tenía recursos, tenía una industria petrolera, lo arruinaron perfectamente, y ahora viven ellos de las migajas y someten a todo el país a una circunstancia terrible. claro, es que a todos ellos, mira, a todo el occidente del cahuete le conviene que el Estado venezolano esté disuelto, porque cada grupo se hace de los recursos que todavía tenemos, porque si bien tenemos petróleo, ya el petróleo a mediano plazo pues no va a ser tan relevante, pero tenemos coltán, pero tenemos hierro, pero tenemos oro, y tenemos una serie de minerales que todavía siguen siendo atractivos frente al mundo. Entonces, si no hay un Estado que lo reclame, si no hay un Estado que lo regule, pues chévere, porque aquí lo que funciona para los demás países es la extracción. ¿Y quién tiene más extracción? Aquellos que puedan generar más capacidad de violencia. Entonces, esto es un proyecto, igual que pasó en Cuba. A nadie hizo una reflexión de liberar al pueblo de Cuba desde el sufrimiento de esa gente que salía en balsas desde hace mucho tiempo, arriesgando su vida solamente para conocer y vivir la libertad. Ojo, Entonces, los balseros fueron antes del abajorfimartismo venezolano, ¿no? claro, claro, claro. Pero es que eso voy. O sea, fueron antes, y aún así los abajofirmantes colocaron en un manifiesto que ese engendro del mal, que es el causante de eso, devolvió la dignidad a los pueblos latinoamericanos. Y resulta, y yo lo puse el otro día en un tuit, yo quiero saber cuántos de esos 911 firmantes que decían que Fidel devolvió la dignidad a los pueblos latinoamericanos viven en Venezuela, viviendo la dignidad de la Revolución Cubana, porque yo creo que la mayoría está afuera. Entonces, al final uno
se queda con un sinsabor de que al menos estas excepciones de lo que debió ser un ciudadano democrático que estuviese siempre orientado hacia el respeto del otro, de la propiedad, de las reglas y del bien común, por lo menos pudiesen vivir en carne propia todo este sufrimiento y en algún momento determinado sentarse a decir, me equivoqué, me he equivocado toda la vida. Los ha habido, por ejemplo, Sonia Chocrón ha dicho, me equivoqué, ok, y hay que restarla de esa lista. Ha habido, conocemos 2 o 3, pero tú sabes que a mí me sorprende el momento. Hace poco vi la lista, Miguel, y me enteré, salió a página desplegada en el Nacional y en el Diario 2001. Y cuando tú empiezas a revisar la lista, UCB, intelectual, etcétera, y tú dices, bueno, pero este país fue entregado con el rito del caso. En la ceremonia de ocasión, este país fue entregado a Fidel Castro. Y cuando se preguntan, ay, ¿por qué Chávez? Busquen la trayectoria de los 900 y tantos abajo firmantes, busquen su capacidad de no ver la realidad, busquen su grandísima propensión a la lambucería ideológica, y ellos eran nada más y nada menos que los guías luminosos del país, lo entregaron. Por eso es que yo hablo de la traición de los mejores. O sea, la ceguera por el comunismo, la vivencia que ellos tenían, la forma como idolatraban al falso tótem de Fidel Castro y la comunista, entregaron este país y entregaron, por supuesto, a la muerte a los cubanos, e ignoraron a los balseros, ignoraron la magnífica novela de Reinaldo Arenas antes que anochezca, que terminó con su suicidio porque no pudo con la persecución. Estos que ahora dicen que son los adalides de la agenda globalista, Fidel Castro persiguió, y el régimen comunista persigue a cualquier cosa que suene a homosexual en Cuba, igual que este régimen es absolutamente conservador al respecto. Bueno, de nuevo te digo, no hay contrición. O sea, no hay contrición, no hay, no hay forma. Bueno, era nada más y nada menos que la flor y nata de este país. La flor y nata. Miguel Enrique Otero no solo firmó eso, sino que fue el gran salvavidas, el gran portaaviones de donde se montó. Pero ya va, Hugo Chávez, y tuvo gente en el gobierno. Su mujer en ese momento fue ministra de Información, y Alfredo Peña, que era su otro valedor, fue alcalde de Metropolitano de Caracas. O sea, además fueron a por poder. Y te voy a decir clarito, yo vi en el Meliá Caracas el salón más grande a llenar, a rebosar, con empresarios que se montaban sobre las sillas para aplaudir a Hugo Chávez. Entonces, cuando se preguntan, no, o se responde, no, fue el lumpen venezolano el que montó a Chávez. No, a Chávez lo montaron sus clases ilustradas, y por eso yo hablo de la traición de los mejores. Pero vamos un momentico al corte y ya regresamos con Cuba, opresión y el chance de la libertad. Todo socialista es comunista, con Miguel Fontana, el miércoles de Perspectiva. Y la chacaracha es mi muchacha, con esos ojos tan lindos de tamarindo. Y yo, que muero de soledad, tengo la yeguencilla para los dos. Y yo, que muero de soledad, tengo la yeguencilla para los dos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Moisés Naim
en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas. Contigo, Andrés Velázquez. Solo por RCR 750. La radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, 14 de julio del año 2021, programa número 54 de Miércoles en Perspectiva con Miguel Fontán. Aquí se habla libertad. San Camilo de Lelis, fundador de la comunidad de los siervos de los enfermos. Muy bien, Miguel. Sucede que aquellos que abajo firmaron ahora son los que niegan sistemáticamente que esto que nosotros vivimos es totalitarismo comunista. Y entonces hacen 1001 malabares para decir, bueno, esto no es comunismo, no, esto no es totalitarismo, bueno, no, esto, pero casi, no, pero bueno, no, porque hay elecciones, no, pero y mientras tanto se sientan a conversar con el régimen y el régimen mientras tanto le mete preso a sus negociadores y le inventa unas tramas, pero bueno, pues que ni Walt Disney era tan imaginativo. Entonces, de nuevo, ¿no crees tú que nosotros somos víctimas por mampuesto de una intelectualidad que no da la talla porque está más interesada en ser coherente en su error que en ser un faro luminoso para los ciudadanos y para el país? Sí, indudablemente que sí, y ahí rescato aquel programa que tuvimos con ¿cómo es que se llama el profesor de que habló en los intelectuales? Se me fue el nombre ahorita. Bueno, rescato ese programa, yo lo voy a poner en el Twitter, la página donde lo puedan ubicar si quieren escucharlo, donde decía que el problema es que ya no son intelectuales, porque intelectual no es ser erudito e ilustrado. Intelectual es poder dar, como tú bien dijiste ahora, luces en el momento oportuno para que una sociedad pueda llevar a cabo las acciones que tenga que emprender para evitar su colapso, para evitar su destrucción o para evitar su dominación, ¿no? Y yo creo que, como tú bien dices, nosotros ya no tenemos intelectuales en ese sentido de la palabra. Por supuesto que tenemos eruditos y tú hablabas antes de los 911 firmantes y como una traición de las élites. Basta ver cuántos de la academia de las academias están metidos en esa lista y te vas a dar cuenta que efectivamente fue una traición de los mejores. Ojo, una traición de los mejores que no han hecho mea culpa, salvo excepciones, como tú bien lo dijiste antes, pero en su mayoría no han hecho ninguna constricción ni han cambiado su forma de pensar. Al contrario,
lo que hacen es justificar que todos los desmadres que se viven en Venezuela y en Cuba no son socialistas y no son No, la comunistas. culpa es de Estados Unidos, que supuestamente les puso las sanciones. Porque es que el guión es pueril. El guión es absolutamente pueril. En primer lugar, todos estos intelectuales son el anti-Estados Unidos hasta que les toca hacer la cola para la visa. ¿Ok? Ok. O sea, es increíble la inconsistencia. Es que la verdad es que nosotros tenemos unos intelectuales de muy baja calidad. Y esto me hace recordar a el cuento que hace Ayn Rand sobre cómo se monta esto. Ella dice, bueno, esto es el producto de una simbiosis entre el bárbaro, eso que tú bien llamas ecosistema criminal, el uso de la fuerza para imponer cualquier situación por más ilógica que sea, junto con un chamán que es aquel que te susurra en el oído lo que tú quieres oír, o sea, que te lubrica las ideas para que tú aceptes al bárbaro. El chamán es el que habla de, no, pero esto hay que sacarlo con elecciones. El chamán es el que dice, no, pero estamos negociando. El chamán es el que dice acuerdo de salvación nacional. El chamán es el que dice podemos sentarnos a conversar. El chamán es el que dice la unidad es posible y solo la unidad. El chamán es el que dice desde Madrid salgan a la calle en Caracas para yo tener más fuerza de negociación. Entonces esa mezcla de bárbaro y chamán está perfectamente expresada en todos nuestros países, porque bárbaro es este caudillete, hombre fuerte, el psicópata seguro siempre, el que se hace de todo el poder, y chamanes es toda esta clase intelectual que le tiende la cama. Claro. Ayn Rand, por si acaso. Sin duda alguna, y es lo lamentable porque nosotros ya sabemos la historia de lo que lleva las protestas para cambiar un régimen que utiliza la fuerza sin que exista ayuda de fuerza externa, ¿no? Porque, ¿qué va a pasar? Bueno, si el régimen soporta estos 3 días, la sociedad cubana ya no pueda escalar más, pues se va a ver en un desgaste que necesariamente siempre termina beneficiando al que tiene más capacidad de resistir, y en este caso el que tiene más capacidad no solamente de aguantar los embates, porque la violencia no lo supera, sino también del que tiene la capacidad de distribuir los recursos que la gente necesita para poder resistir y sobrevivir. Entonces, Venezuela estuvo en el 2018, creo, 17, en las calles durante 3 meses, ¿no? Y fíjate lo que nos pasó. Lo que nos pasó es que se agotó. Claro, nosotros tenemos una desventaja con respecto a Cuba, y es que nosotros le dimos el poder y la posibilidad de convocar a una representación política que fue construida por el régimen para el régimen, ¿no? Entonces, por supuesto, después de este desgaste terminaron negociando unas elecciones en las que ellos creían que el régimen le iba a pagar con cuotas de poder, y resulta que no les dio ni propina, ¿no? Entonces, eso en Cuba pareciera no existir, pero yo no veo, si no hay una ayuda internacional, si no hay una solidaridad frente al sufrimiento tanto del pueblo cubano como del pueblo venezolano como del pueblo nicaragüense, es muy difícil que una sociedad pueda superar ese abismo, porque ya no es una brecha entre el dominado y el dominador. Bueno, mira lo que dice Joanny Sánchez, ¿no? En 3 días, más de 5.000 detenidos. Cazan a protestantes en sus propias casas. Funcionarios públicos armados y obligados a reprimir. Incitación pública a enfrentamientos entre cubanos. Sangre, bate y palazos. ¿Ok? Pero hay otra cosa. El régimen cubano es el régimen de la boleta de sobrevivencia, la boleta de racionamiento. Exacto. Si tú por casualidad, o sea, no solo que te dan palos, sino que te quitan la boleta de racionamiento, te quitan la posibilidad de montarte en un autobús público, te someten a la pie. Eso yo lo vi con Osvaldo Payá. Entonces, es difícil que con la conspiración que rodea a Cuba, la conspiración de los intelectuales que tratan de matizar. Ayer una ministra del gobierno del Reino de España
diciendo nada más y nada menos que no era fácil calificar al gobierno de Cuba y que ella no creía que era útil ni siquiera calificarlo de dictadura. O sea, si esta es la actitud pusilánime y descaradamente colaboracionista con el maltrato de los derechos humanos del Reino de España, que se supone que es la llave de oro de toda la Unión Europea hacia América Latina, si oímos lo que oímos ayer de Andrés Manuel López Obrador, o del presidente Fernández de Argentina, o de la locura de Lula, vemos, digamos, que la tenaza de la traición de la intelectualidad y la política latinoamericana es la que tiene a Cuba en el poder, la que tiene, al Partido Comunista de Cuba en el poder, y ellos lo saben, y saben que le pueden caer a palo a la gente, y saben que además se pueden colar esas fotos terribles donde a un muchacho en la azotea le caen varios y lo golpean, y de broma no lo tiran por ahí, por hacia abajo, y no pasa nada, porque abajo, los payasos que agarran el colchón para que no se golpee el régimen es nada más y nada menos la intelectualidad y los políticos latinoamericanos. Por eso es que dentro de todo esto va a engrosar la lista de anécdotas de lo que pasaron los peores gobiernos, en el Caribe y en América, los peores gobiernos. Bueno, ya no llamarlos gobiernos, las peores dictaduras y los peores autoritarismos del mundo, ¿no? Yo creo que si bien nosotros si lo compara uno con el nazismo, y ese es el gran problema, ¿no? En los campos de concentración, el asunto de Venezuela y de Cuba se puede diluir y con ello minimizar una tragedia que puede ser incluso mayor a la de los nazis, porque fíjate tú que el nazismo primero no duró tantos años en el poder y después del nazismo hubo una comprensión de lo que era ese problema, y a pesar de que ahora esas instituciones no sirvan para nada, como es el caso de la ONU y en la OEA, pues en su oportunidad sirvieron para poder dimensionar un problema que a todas luces ya era una tendencia, que es aquel poder que se sale de sus fronteras y busca una dominación global. Por supuesto, hoy en día tenemos una agenda globalista que es invisible frente a lo que sucedió con el nazismo, pero quizás puede ser igual de totalitaria, ¿no? En el sentido, sí, porque que tiene ¿tú crees la que es gratis, Miguel, la tirria contra Trump, la tirria contra Bolsonaro, la tirria contra Lacalle, el presidente de Uruguay, la tirria contra Macri, la tirria contra cualquiera que no sea socialista? La emprenden los intelectuales con un furor, con una furia insoportable, bueno, y la tirria de muchos venezolanos, que ojalá no vengan nunca a gobernar aquí, no se sientan con el derecho, la tirria de los venezolanos socialistas en Estados Unidos, ¿ok? El que son el mejor colocados, imposible, el más descolocados, también imposible, ¿no? Y entonces uno no los puede nombrar porque, ay, no te metas con Naim, no te metas con Hausman, no te metas con Monaldi, no te metas con este, no te metas con el otro, y todos son una especie de cofradía socialista que en mucho malogró y minó las bases de la experiencia del interinato, en mucho. Bueno, y eso también pasa, querido Víctor, por la comprensión de a qué agenda están sumando ellos. Ya que tú nombraste a Naim, Naim es miembro, director o está en la directiva de la Fundación de Soros de Open Society Foundation. Y resulta que hay muchos liberales que ven a Soros como un liberal y son incapaces de cuestionarse la agenda que tiene Soros, ¿no? Entonces, no, la agenda no, el presupuesto, vamos a estar claros. Bueno, aparte del presupuesto, ¿no? Entonces, cuando uno le dice, mira, pero ya va, Soros donó 250 millones al movimiento Black Lives Matter, que de liberal no tiene nada, ni siquiera pueden escuchar ese comentario y se unen o se mantienen en su posición, que es Soros es un liberal con una mala propaganda. Entonces, frente a esto, ya lo que nos queda es, no sé, ver cómo paulatinamente el pueblo cubano se ahoga en su grito de libertad, como sucedió muchísimas veces en Venezuela, porque
repito, la brecha, el abismo entre dominados y dominadores es muy grande para que los dominados puedan siquiera controlar algunos elementos que hagan temblar o tambalear a los dominadores. No, Si y no lo hay que estamos ayuda, viendo es una masacre a palos, una masacre africana en Cuba, y los intelectuales tratando de decir, bueno, las sanciones. Ahora, hablando de las sanciones, no se las quitó Obama. ¿Eso hizo que el régimen cubano fuese más benevolente? ¿Eso no, acaso hizo que se tratara mejor a la gente? ¿Eso acaso provocó una primavera de libertad en Cuba? no. Es que no, o sea, yo quiero pensar que esta nueva o esta inédita protesta en Cuba lleve a muchos ciudadanos a reflexionar, ¿no? No creo que tampoco haya sido algo espontáneo. Eh, no sé qué agenda puede estar detrás, pero yo me quedo es con el ciudadano cubano, el ciudadano común que por primera vez sintió lo que era una protesta masiva y por primera vez pudo enarbolar en las calles una bandera gritando libertad de forma masiva. No creo que si no tiene ayuda de afuera esto se pueda sostener, pero fue el inicio o fue la experiencia de esta generación frente a otras generaciones que ni siquiera tuvieron esa posibilidad porque eran reprimidos antes de que existiese esa posibilidad. No, y es el recordatorio de que el régimen cubano es un inmenso fraude, que el régimen cubano hambrea a sus ciudadanos, los somete a la peor de las penurias. Y no solo eso, sino que engaña al mundo porque ese es su pueblo sometido al hambre, no puede proveer médicos al resto del mundo ni vacunas de primer mundo al resto del mundo. Todo es una mugrienta mentira. Y yo creo que los cubanos, la gran lección que nos están dando es que ellos se están rebelando contra toda esa propaganda y están diciéndole al mundo, no vale, aquí lo que hay es sangre, sudor y lágrimas. Sí. Aquí nos tienen muertos de hambre. Y lo que uno ve, no solo La Habana convertida en una gran ruina, que allí no es donde viven la nomenclatura cubana, sino tú ves a gente famélica en chancletas, en chores, con ropas miserables, simplemente porque eso es lo único que pueden tener en el vientre del comunismo cubano. Ahora, de nuevo, ¿dónde están los intelectuales iluminados que denuncian eso? Y que no terminan siendo, que bueno, debe ser que están muy ocupados, no pueden decir nada porque lamer botas es un trabajo a tiempo completo. Bueno, yo diría que tendríamos que buscarle una categoría nueva a eso que llamamos intelectuales, porque lo que son es, vuelvo a decirlo, son eruditos nada más, son eruditos. Pero eruditos tampoco, erudito era Arturo Uller Pietri. Bueno, pero tampoco digo son eruditos. En el sentido que tienen algún conocimiento, que han leído, que se han ilustrado, pero intelectuales no son. Son aparatos de propaganda, terminaron siendo aparatos de propaganda, tarifados, que cobran por eso. Exactamente. Son si los no chamanes de Ayn Rand, los chamanes de Ayn Rand, los chamanes que prefiguró Ayn Rand, son eso. Entonces yo lo que creo, un poco con tu reflexión y lo que veníamos hablando en el transcurso del programa, es que todo esto sirve para que la propia gente empiece, las propias sociedades occidentales empiecen a por lo menos rechazar a todo aquel que se pare y diga como la ministra española, bueno, yo creo que no debemos catalogarlo. Entonces, porque la única manera que se haga un cambio en la sociedad es que la gente empiece, y aquí lo hemos dicho, a sentir asco por esa mediocridad que hace que un individuo deje de ser un fin en sí mismo y se convierta voluntariamente y sumisamente en un fin de un proyecto que ni siquiera tiene la virtud de ir en función de la libertad y la dignidad humana, sino todo lo contrario, de expropiar la dignidad del individuo, cosificarlo y convertirlo en un simple instrumento de su bienestar, el bienestar de un grupo, o peor aún, convertirlo en un gusano el que no tiene ninguna consideración de vida ni de otra edad. Así los llaman, ¿no? Así precisamente los llaman. Sí, por eso utilicé ese término.
Yo lo que sí veo es que el mundo en las sociedades occidentales tiene el propio ciudadano de a pie, tiene que involucrarse un poco más en lo político, tiene que rechazar todos esos elementos que nos quieren imponer como que son políticos, pero no lo son. O sea, la lucha por el poder, si la queremos devolver a lo que es Occidente, pues la democracia no tiene condiciones mínimas, tiene condiciones de existencia. La dignidad humana no tiene degradaciones ni rango ni niveles, sino simplemente es la dignidad humana en todo su esplendor, sino no es dignidad humana. Un fantasma, una ilusión de dignidad humana. Yo creo que nosotros somos las sociedades, por eso yo he llamado tantas veces a recuperar la política desde el hogar, no la política partidista, sino la política en términos de sus virtudes y de los elementos que tiene que tener para nosotros poder mantener a flote la sociedad, la civilización occidental, porque si es por los gobernantes y por las élites, como tú bien lo dijiste, la vamos a perder completa. Ahora, Occidente tiene que recuperar su asco moral. O sea, no es posible que Occidente esté en la patética situación de arrodillarse frente a la consigna inventada y financiada por Soros con 250 millones de dólares de que la vida de los negros importa. O sea, eso es increíble. O sea, increíble. Occidente arrodillado ante una consigna que es una tergiversación histórica y que además niega el progreso cultural que ha habido en Occidente al respecto, por supuesto, del largo episodio de la esclavitud. O sea, niega porque es que además detiene el presente y nos condena a un futuro que no va a ser luminoso. Por cierto, 14 de julio de 1816 fallece Francisco de Miranda en la prisión española de La Carraca. Militar e ideólogo de la independencia suramericana, luchó en las revoluciones de Estados Unidos, Francia y Venezuela. Un venezolano universal. Esto lo estoy tomando de Twitter de @lahistoria200, que nos recuerda precisamente pues la muerte de Sebastián Francisco de Miranda, presumiblemente de fiebres tifoideas. Tuvo el una hijo, CB, el hijo de la panadera. el hijo de la panadera. Dime. No, dale. Bueno, lo que yo estoy de acuerdo contigo, creo que nosotros tenemos que recuperar el asco moral porque es la única manera de poder deslastrarnos de esto, porque fíjate, tú ponías el ejemplo de Black Lives Matter y con ello no solamente están expropiando lo que significa la lucha por los derechos de un individuo, sino que expropian la condición de persona. Es decir, no vales porque eres persona, vales porque tienes una raza, o vales porque tienes un color, o vales porque tienes una condición distinta, una preferencia sexual distinta. No, yo creo que lo que hay que precisamente recuperar en Occidente es que tú vales porque eres persona y quieres desarrollar un proyecto que no va en contra de la sociedad ni del otro, y quieres desarrollar un proyecto que te permita vivir en armonía con los otros, no en permanente guerra, ¿no? Y eso es lo que precisamente todos estos movimientos, la ideologización de los derechos, como una vez lo llamó Floris Caray, nos lleva es a una permanente lucha en la sociedad en la que el ciudadano común termina siendo el enemigo, porque en la agenda LGBT el enemigo es el heterosexual, en la agenda de Black Lives Matter el enemigo es el blanco, en la agenda del feminismo el enemigo es el hombre. Entonces yo creo que lo que hay que precisamente es entender que todos esos grupos son los enemigos de una sociedad que quiere desarrollarse en función de la dignidad del ser humano y desarrollarse en paz y desarrollarse en progreso. Ellos son los verdaderos enemigos y sobre ellos lo que hay que tener es absoluto rechazo, pero también pensamiento crítico y también empaparse un poco de cuáles son los argumentos que ellos esbozan, cuáles son los propósitos que ellos esbozan y cuáles son las posiciones políticas que nosotros debemos tener para no caer en eso. Así es, pero los radicales somos nosotros. Qué increíble. Bueno, Miguel Fontán, gracias por este nuevo miércoles de perspectiva. @Miguel Fontán, el número 54 de acuerdo a sus cuentas. Y bueno, gracias a todos los que nos acompañaron, Yoyo Juárez, María Macei, Abraham Bencid y otros que se me pierden en la línea de tiempo del chat, pero quería saludar también muy especialmente por el mensaje que dio Héctor Hugo Padrón, arriba, Engelbert
Bernal Villanueva. Gracias, Engelbert, por lo que planteaste. Y bueno, gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilip Sarcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano en los maquillajes, pero todavía no hace delivery, y en la producción, José Gregorio González en los controles, en el manejo de la consola, Helen Machado en la lectura de las noticias, la nueva voz que enamora, y Marilia García en la defensa del ramo de Mingo, allá en el Departamento de Coordinación de Información y Contenido. Saludos a todos, nos vemos el próximo viernes. Para los dos, y yo que muero de soledad, tengo la yeguencilla para los dos. Mangala y la chacaracha es mi muchacha, con esos ojos tan lindos de tamarindo. Y yo que muero de soledad, tengo la yeguencilla para los dos. Y yo que muero de soledad, tengo la yeguencilla para los dos. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.